Padre amante que estás en las alturas de los cielos, agradecemos, Dios, por tener la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Gracias, querido Dios, porque sabemos que tú estás aquí en este lugar y pedimos, Señor, tu presencia en nuestros corazones también para poder escuchar tu mensaje. Pedimos humildemente, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Feliz sábado. Buen día también para los oyentes. Sé que hay gente que está escuchando por la radio. Realmente le decía a Mario que ese es el mayor desafío, por ahí saber que hay personas que en esta mañana nos están escuchando, quieren conocer un poquitito acerca de la obra de la educación adventista. Mario me mencionaba como que soy parte del plantel de la escuela, pero bueno, ya hace un tiempo que no estoy trabajando en la institución, pero porque bueno, estoy preparándome un poquito más, estoy estudiando psicopedagogía y entonces por ahí el repartir el tiempo entre ser mamá, esposa, estudiante y trabajar era un poco complicado. Entonces, bueno, a pesar del dolor por ahí que genera dejar el aula, porque es lo que más disfruto de todo lo que hago como docente, bueno, tomé la decisión de seguir preparándome y por eso en esta mañana traje para compartir con ustedes acerca de la importancia de la preparación del docente. Creo que todo lo que por ahí observamos en lo que Rubén trajo acerca de las actividades que se hacen en una institución adventista, que son para el crecimiento de los niños, para el conocimiento, podemos decir, de la parte científica de un niño, para el aprendizaje de su vida real, para insertarse en la comunidad. Lo que más creo que impacta en la vida de un niño es el tener maestros fascinantes, que ese es el título que tiene en esta mañana la meditación que traje para compartir con ustedes. Y cuando yo preparé a esta meditación, pensaba, ¿no? Me autoanalizaba acerca por ahí de realmente si en algún momento en el trayecto de estos de 20 años que tengo como docente, si puedo haber sido algún poquito como un maestro fascinante. Creo que me queda mucho por aprender para poder ser un maestro fascinante, pero sabemos que como docentes cristianos que amamos a Dios y que cada día encomendamos nuestra vida y nuestra tarea a Dios, Él puede obrar esa transformación en mí y en cada uno de los que trabajamos con niños, adolescentes. La veo a Ale ahí que trabaja con adolescentes y sé que es una tarea difícil. Tenemos que ser... y allá está Eli que trabaja con niños más chiquitos en jardín de infantes, que también ahí son una esponja. Todo lo que observan de uno como persona es sumamente importante. Creo que deja más marcada en una persona lo que hacemos que por ahí lo que podemos transmitirle como información científica. Y en primer lugar les quiero decir qué quiere decir fascinar, según el diccionario, es cautivar. Y ustedes busquen en su memoria a ver qué maestro, qué docente, qué profesor los cautivó a ustedes cuando estudiaron. Y uno empieza, ¿no?, a buscar en su memoria y vienen caras y vienen nombres. Y creo que todos en la vida de nuestro transitar como estudiantes hemos tenido, Mario acá también es docente, ¿no?, docentes que han marcado algo en nuestra vida y que los recordamos con cariño, con ganas de verlos nuevamente. ¿Les pasa o no? Sí, ¿no es cierto? Bien, espero que haya algún alumno que diga eso de mí. Bueno, voy a invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas. Vamos a leer algunos versículos que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que debemos ser. El capítulo 6 y el versículo 40. Y este versículo nos dice:
el discípulo no es superior a su maestro. El que sea bien instruido será como su maestro. Qué responsabilidad que tenemos quienes estamos frente a un aula con niños, adolescentes, que aquel que nos imite y que haya sido bien instruido sea como su maestro. Por eso es tan importante aquello que nosotros hacemos y decimos. Y otro versículo los voy a invitar a buscar en San Juan, el capítulo 3, el versículo 2, que dice, ahí habla de Nicodemo, ¿sí? Recuerdan esta historia, es muy conocida. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Wow, que dijeran esto de cada uno de nosotros como docentes, ¿no? En vos, Señor, en vos, profe, veo a Dios. Y aquello que podamos hacer, que realmente muestre que en nuestro corazón, en nuestro hacer, en nuestro decir, realmente está Dios. Y vamos ahora a otro versículo, que es en 2 de Pedro 2:1, y que este es un versículo como para que nosotros reflexionemos, porque habla acerca de lo contrario a ser un buen docente, que también puede ocurrir que exista, pero allí está nuestra tarea de poder revertir esto. Dice, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Qué importante es que si también tenemos compañeros de trabajo que por ahí hay veces que sabemos que puedan tener alguna dificultad, algún problema, quizás vemos que está teniendo alguna dificultad en su relación con Dios, poder ser instrumentos ayudadores hacia ellos, ¿no? Para que puedan quizás tener la oportunidad también de conocer esto que la palabra de Dios es tan clara y que dice que somos maestros que influimos de tal manera en la vida de nuestros alumnos que realmente es para salvación o para perdición. Y en sí la meditación que yo traje para compartir con ustedes me inspiró un libro que cuando viajo suelo entrar mucho a las librerías. A mí me gusta mucho recorrer y buscar autores o por ahí libros que puedan llegar a ser interesantes para lo que estoy estudiando y también para recrearme. Y me gustó este librito que dice Padres brillantes, maestros fascinantes. Y hay un capítulo que me sorprendió muchísimo, que es el capítulo 5 de este libro, que habla acerca de los docentes, pero ustedes se van a sorprender cuando yo les lea la parte que este autor, que no es cristiano, por lo menos el libro no habla acerca de sí del cristianismo, habla acerca de Jesús. Y quiero que ustedes escuchen realmente el análisis que este autor hace acerca de nuestro Maestro Jesús, a quien nosotros tenemos que mirar y a quien tenemos que reflejar como docentes. Y yo, permítanme leerlo porque me parece como que si no perdería mucho la riqueza de lo que dice aquí. No es todo el capítulo, es corto, así que lo voy a compartir. Dice, un buen maestro es recordado en los tiempos de escuela. Un maestro fascinante es un maestro inolvidable. Un buen maestro busca a los alumnos. Un maestro fascinante es buscado por ellos. Un buen maestro es admirado. Un maestro fascinante es amado. Un buen maestro se preocupa con las notas de sus alumnos. Un maestro fascinante se preocupa por transformarlos en ingenieros de ideas. Ser un maestro inolvidable es formar seres humanos que se distinguirán en el mundo. Sus lecciones de vida marcan para siempre los suelos conscientes e inconscientes de sus alumnos. El tiempo puede pasar y las dificultades pueden surgir,
pero las semillas de un maestro fascinante jamás serán destruidas. Este autor investigó a muchos sabios y conocedores de la parte científica, lo que es el conocimiento, pero él también se le puso en su cabeza analizar a Jesús. Dice, tuve la oportunidad de investigar los pensamientos de Jesús, así como su capacidad para proteger la emoción y su habilidad de trabajar en los suelos de la inteligencia de sus discípulos. A pesar de mis limitaciones, hice un análisis psicológico y no teológico de su personalidad. Los resultados fueron extraordinarios. Tal vez por primera vez, textos referidos a Jesús fueron adoptados en facultades de psicología, pedagogía y derecho. Aparentemente, él murió como el más derrotado de los hombres, pues el más fuerte de sus discípulos lo negó y los demás lo abandonaron. Pero nadie es derrotado cuando sus semillas se entierran. Las semillas que él plantó en los suelos de la memoria de sus discípulos inspiraron la inteligencia, liberaron la emoción, rompieron la cárcel del miedo, hicieron de los jóvenes galileos tan poco preparados ante la vida una casta de refinados pensadores. La conclusión a la que llegué es que Jesús se convirtió en un maestro inolvidable, no por actos sobrenaturales, sino porque airió el anfiteatro de la mente humana con impar habilidad. Nunca alguien tan grande se hizo tan pequeño para hacer grandes a los pequeños. Independientemente de la religión, los que aman la educación deben estudiarlo. Y realmente me impactó, como les dije, este autor que nos lleva a algo que nosotros sabemos, que es recurrir a nuestro gran maestro, que es el que puede transformar nuestra vida. Y sea un maestro fascinante, inspire la inteligencia de sus alumnos, llévelos a enfrentar sus desafíos y no solo a tener cultura informativa. Estimúlelos a gerenciar sus pensamientos y a tener un romance con la vida. No calle sobre su historia, transmita sus experiencias de vida. Las informaciones son archivadas en la memoria, las experiencias quedan clavadas en el corazón. Los dejo pensando en lo que este autor compartió con cada uno de nosotros, en la oportunidad que tenemos de leer este libro, acerca de el desafío de llevarnos a estudiar a nuestro gran maestro, Jesús. Y quiero que leamos en Isaías un versículo que también resume un poquitito el capítulo 48, lo que nos dice aquí la palabra de Dios acerca de lo que debo ser. 48, 17. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo, el Señor Dios tuyo, te enseño provechosamente, te encamino por el camino que debes seguir. Versículo sumamente claro, ¿sí? Dios nos da las herramientas, los elementos para poder ser buenas personas, pero principalmente en este ámbito de la educación, buenos docentes. Y lo que voy a compartir con ustedes, que es acerca del perfil del educador, es sacado del libro de la Pedagogía Adventista. Dice que nuestra responsabilidad no solamente es educar a los niños y a los jóvenes para que tengan un conocimiento científico, sino que va más allá del conocimiento científico. Es enseñarle valores, enseñarles a amar a nuestro maestro. El educador cristiano es un representante. ¿De quién? De Dios. Así que se imaginan cómo debemos prepararnos cada uno de nosotros para poder ser divulgadores de las verdades eternas, por lo que es necesario reflejar sobre mi influencia hacia los demás. Por eso creo que en nuestra tarea docente es sumamente importante prestar atención en algún momento de traernos de lo que hacemos y hacernos una evaluación. Muchas veces los profesores sugieren cuando uno está estudiando
que pidamos a nuestros compañeros de trabajo, puede ser nuestro director, hola Cristian, que vaya al aula a observarnos, ¿sí? Por ahí podemos pedirle también que nos filmen o que nos graben para ver aquello que decimos, cómo actuamos, porque hace un rato yo les decía que muchas veces en lo que se dice no queda tanto grabado como aquello que el alumno observa, porque quizás yo le estoy diciendo cosas que son interesantes, pero se acerca o me viene a pedir alguna cosa que necesita y yo con mi expresión, con mi forma de contestar o algo, no estoy mostrando aquello que Dios quiere que yo muestre hacia ese niño. Y eso en él, ese día va a volver a su casa y va a contar eso, quizás aquella actitud que yo tuve, aquella respuesta que yo le di, ignorándolo quizás, va a quedarle más grabado que quizás todo el conocimiento que yo le expliqué ese día, esa tarde o esa mañana en el aula. Porque sabemos que los niños son como pequeñas plantitas que están creciendo y que necesitan ser cuidadas y protegidas cada vez que nos acercamos a ellos. Y estas cosas marcan. Entonces, aquello que yo hago es de gran influencia. Yo tengo que reflexionar y analizar qué hago como docente al acercarme a uno de ellos. Soy el divulgador de la verdad eterna y además tengo el ministerio de reconciliación del ser humano con Dios. Y otra de las características que debo buscar en mi vida, y los invito a que busquen en sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 11, y el versículo 1. Cortito, creo que muchos lo pueden conocer de memoria. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Qué importante que es que en la mañana tenga una preparación tal para que realmente en mi vida yo pueda reflejar a aquel al que yo me acerqué en esa mañana y entregué mi vida para poder ser un imitador de él, en cada una de las cosas que yo haga. Otra de las cosas que el docente cristiano debe tener es sentido de la presencia divina y ser un constante aprendiz de Cristo. Así como en el rol del docente, en el aula, el que supuestamente sabe, maneja el saber, es el docente. En el caso nuestro, como discípulos de Jesús, como aprendices de Jesús, nosotros somos sus alumnos. Estamos cada día aprendiendo algo nuevo en nuestra experiencia con Jesús. No sé quiénes conocen o quién son más del norte que conocen la planta de girasol. Levantan la mano unos cuantos. Bueno, bien, ¿qué característica tiene la planta del girasol? Gira al sol, bien. La planta de girasol busca la presencia del sol constantemente. Por eso el nombre, girasol, ¿sí? Si ustedes lo analizan. Bien. Dice que de esa manera es como que la planta siempre brilla, como que la luz del sol que recibe hace que después como que la irradie. Bien, ¿a qué les hace pensar esto? ¿Quién es nuestro sol de justicia? Jesús, a quien tenemos que mirar cada día para poder absorber la luz del sol, que es Jesús, y poder después, con cada persona con la que yo me acerco, poder ser como el girasol, irradiar esa luz del sol que recibimos. Por eso me pareció linda esta ilustración de ponernos como un girasol, ¿no? Para poder ser irradiadores. Creo que en nuestros rostros, cuando hemos tenido ese encuentro personal con Jesús cada día, realmente creo que las personas perciben eso en nuestro rostro. ¿No les ha pasado que por ahí quizás están con algún problema, que han compartido, los demás saben que están con un problema, una dificultad, y las personas les preguntan que por qué están sonriendo, por qué están contentos? Y es por esta relación de Jesús con nosotros de cada mañana para poder salir radiantes a pesar de las pruebas, las dificultades que sabemos que nos permiten acercarnos a Dios y a crecer como personas y como seres humanos. El sol dice que el girasol sigue fielmente al sol en su movimiento, no en una forma intermitente, sino en forma continua.
Por eso se habla acerca de que nosotros tengamos nuestra primera relación con Dios en nuestro culto personal, en nuestra salida antes de las actividades, tener una relación con nuestro buen Dios. Pero después nuestra comunión debe ser constante, estemos donde estemos. Contemplando el girasol sigue fielmente, dice, la trayectoria, el movimiento del sol, y así pasa, dice, cuando la gente, nuestros alumnos, nos observa y tienen interacción con nosotros. Realmente ellos ven, perciben en nosotros esa luz radiante, o qué perciben en mí mis alumnos. Nuestra testificación es dirigir otras vidas hacia donde está la luz de Cristo. Vieron, ustedes han escuchado hablar acerca de los tutores. Muchas veces se necesita que para que una planta crezca derecha o un árbol, se le pone un tutor para que siga derecho. Bueno, eso es un poco también la tarea nuestra como docente, ser un tutor de aquel que está cerca mío y poder ayudarlo a que pueda crecer en una dirección, así como el girasol cuando busca el sol. Cuando miramos, nos damos cuenta que al contemplar a Jesús somos transformados, y eso es lo que tenemos que buscar, que realmente lo que nosotros hagamos en nuestra mañana y cada día y en el día pueda ser un acercamiento, pero principalmente una transformación. Humanos somos, nos equivocamos constantemente, y cuando nos buscamos a Dios a través del estudio de la palabra de Él y a través de la oración, sabemos que a quién no le gusta. Al enemigo de nuestras almas no le gusta de que nosotros tengamos esta comunión. ¿Y qué pasa? Va a tratar de que no irradiemos esa luz que hizo que en la mañana temprano nosotros podamos buscar, que es nuestro amante Salvador. Tenemos que buscar también que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Cristo, y llevar a otros, en este caso a nuestros alumnos, también a que puedan encontrar aquella luz que es Jesús para poder transformar su carácter. Otra característica importante que debo tener como docente es conocer y aceptar de corazón la filosofía y la propuesta de la educación adventista. Creo que aquellos que hemos trabajado siempre en instituciones adventistas es porque hemos tomado la decisión en algún momento de nuestra vida hacerlo. Yo no me formé en una institución adventista, no me preparé como docente adventista, creo que Rubén tampoco, pero yo estaba trabajando, no sé si con ustedes lo he compartido, sé que en mi iglesia sí lo he compartido. Mientras yo estudiaba el profesorado en enseñanza primaria, yo trabajaba en una empresa de informática. Estaba bien trabajando allí, no me podía quejar porque me daban la posibilidad también de, en el otro turno, ser docente. Pero en mi corazón siempre estaba el deseo de poder trabajar en las instituciones adventistas. Era algo, un gran anhelo que tenía, y sabía que por ahí no iba a tener tantas posibilidades como docente de conseguir un lugar para trabajar en las instituciones adventistas, porque no había sido formada en una institución adventista. Pero Dios conocía mi corazón, sabía el deseo y el anhelo que yo tenía de trabajar en una institución adventista. Me acuerdo que todavía no tenía el título en mano y me llamaron de Concordia para trabajar en una escuela rural. Y por supuesto a mí me temblaba todo porque iba a ser directora y maestra, y se imaginan que alguien que, o sea, yo tenía apenas algunas suplencias, uno cuando recién empieza no sabe mucho acerca de cómo se mueve una institución. Y me acuerdo que estaba en el teléfono yo cuando el director de educación me llamó para hacerme esta invitación, y no sé qué le habré contestado, porque era tanto los nervios que tenía que, bueno, no se dio la posibilidad después de ir porque ellos necesitaban la constancia, y yo todavía esos papeles los estaba tramitando para poder acceder a esto, pero, o sea, Dios ya ahí, en poco tiempo que yo todavía estaba tramitando poder recibirme, me llaman de una institución, de la institución adventista. Y después pasó un tiempo largo, no sé cuánto, pero que recibí el llamado del pastor Horacio Rizzo, y que bueno, gracias a él llegué aquí al sur. Mi destino igual no era Neuquén, era Caleta,
y después por uno de los directores que vino de Caleta acá, él me contó que yo nunca me enteré que mi destino era Caleta. Entonces una docente no aceptó Neuquén y a esa docente mandaron a Caleta y a mí me trajeron a Neuquén. Bien, eran los planes de Dios, porque aquí estoy, casada con 3 hijos, era algo que yo anhelaba y deseaba mucho, pertenecer a una institución adventista. Y realmente, como les dije, a pesar de que yo no tenía la necesidad laboral, es decir, estaba apurada por conseguir trabajo, Dios guió de tal manera las cosas para que yo pudiera trabajar en una institución adventista. Y realmente la experiencia que uno adquiere trabajando en las instituciones adventistas no las tiene en otro lugar. El contacto con las familias, las preocupaciones, las cosas que uno comparte es diferente. El acercamiento que uno puede tener a cada una de las familias que están en una institución cristiana realmente es maravilloso porque ven algo. No me pregunten qué. Creo que Rubén también, al haber estudiado afuera, después de haber ingresado a una institución adventista, puede quizás hacer la comparación de lo que es por ahí trabajar afuera y lo que poder trabajar adentro con niños y familias necesitadas. Ven en nosotros algo diferente, con nuestros errores, porque humanos somos y nos equivocamos, pero tenemos esta posibilidad de buscar el sol de justicia para que transforme nuestra vida y nos ayude a ser mejores docentes. Otra de las cosas que tenemos que tener los docentes es estar constantemente perfeccionados. La importancia de tener nuestra relación con Jesús, pero a la vez también la otra, que es sumamente importante y en la que somos muy responsables, estar perfeccionados como docentes, capacitados para que la información que transmitamos sea la adecuada y la correcta. Creo que fue el año que estaba Rubén, vos que todavía estaba Santi en nuestra escuela, que a mí me tocó trabajar con un niño con síndrome de Down. Y realmente en la carrera docente ahora se extendió, pero cuando nosotros creo que estudiamos la carrera de 2 años y medio, ¿sí? ¿No, Eli, vos también estudiaste 2 años y medio la carrera docente? ¿O 3? 3. Bien, pero más o menos lleva entre práctica y residencia terminando. Coqui también es docente, así que vos también 3 años de docente. No. Sí. 2 años y medio. Eran. Bien, pero yo agradezco que se haya revisado esta parte, porque por ahí salimos con pocas herramientas los docentes para enfrentarnos y estar en un aula. Yo ahora que llevo 20 años de docente, si todo lo que yo he aprendido con mis errores, mis equivocaciones, mis tropiezos como docente, los hubiese sabido allá hace muchos años, 20 años, y no hubiese cometido tantas torpezas. Pero bueno, Dios sabe que muchas veces estas cosas no las hicimos a propósito. Fue sin querer, porque nos faltaba experiencia, porque quizás no teníamos todas las herramientas a veces para enfrentarnos a una situación áulica, y hicimos lo que sabíamos y lo que pudimos. Por supuesto, siempre con la ayuda de Dios. Y bueno, Dios sabemos que obra maravillas muchas veces de esas torpezas, quizás ayuda a que se pueda hacer algo bueno también en la persona a la que estuvimos quizás entorpeciendo en su crecimiento. Los hombres ocupan posiciones de responsabilidad, este es un pensamiento de la hermana Huay, y deben mejorar continuamente. Somos responsables ante las personas con las que estamos, pero también después Dios nos va a pedir cuenta acerca de la tarea que nosotros realizamos con otras personas, de la influencia que fuimos, positiva o negativa, pero vamos a tener que dar cuenta como docentes de la tarea que hicimos. Dios quiere que todo maestro sea eficiente, por eso nos pide que nosotros nos preparemos cada día. Otra de las cualidades que debemos tener los docentes es tener una visión del alcance de su trabajo y de su relación con el todo. Y en especial, como docente cristiano, mi responsabilidad es ser cuidadoso de la salvación de un niño y de su familia, porque podemos decir que yo accedo al niño cada día, pero a través de lo que yo hago estoy reflejando a su familia también mi tarea,
Porque constantemente en la relación diaria que yo puedo tener con los padres van a estar observando mi relación con Dios o no. Y los invito nuevamente a buscar en Santiago 3:1 un versículo así para pensar, para reflexionar. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, pues recibiremos un juicio más severo. Para aquellos que por ahí tienen que decidir qué estudiar, qué hacer, analizar este versículo acerca de la responsabilidad, la trascendencia que tiene el que yo sea docente. Docente que ama a Dios y que trabaja en una institución cristiana. Que si nosotros no estamos preparados y pensamos que vamos a hacer más tropiezo que luz que refleja a Jesús, analicemos nuestra tarea si queremos o no trabajar como docentes. Actuar con profesionalidad. Tenemos una responsabilidad social también. Tenemos que ser personas éticas, empáticas, tenemos que ser imparciales, responsables, tener tacto para decir las cosas. Y esto también lo vamos aprendiendo en nuestra tarea como docentes. Cuando somos muy jóvenes, muchas veces somos muy impulsivos, no sabemos todo, cuando recién nos graduamos. Y bueno, a veces la relación con las otras personas nos va enseñando a que tenemos que pulir la lección de hoy de Pedro, mira que eran tan impulsivo, él decía las cosas como le venían a la mente. Bueno, muchas veces los docentes actuamos de esa manera y como les digo, Jesús va puliendo nuestra vida eso diariamente para que vayamos perfeccionando y además la experiencia que vamos adquiriendo en la relación con los demás. No es fácil trabajar con personas, vieron que cada uno tenemos nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra formación y bueno, las palabras que utilizamos a veces no son las adecuadas para todas las personas. Lo que decimos a uno quizás a otro lo hirió y digo, pucha, pero si a él no le pasó nada y al otro sí. Bueno, eso tiene que ver mucho en la forma en la que las personas se pueden relacionar, interactuar y bueno, no todos a veces están preparados a la manera que nosotros podemos decir algo, aunque sea correcto, aunque sea una verdad, pero a veces las palabras, como las decimos, impactan mucho. Por eso les decía hoy a los niños más, son plantitas en formación, los hiere mucho más. Y hay veces que un papá se acerca y te dice, pero tal cosa dijo mi nene que vos... Y uno se pone a analizar, pero si yo no dije eso, pero quizás lo hice, y al niño le afectó de tal manera que yo no lo percibí. Entonces, esto sí es una práctica diaria, uno llega a hacerlo sin darse cuenta, porque Dios va transformando eso en mí, porque si no sería medio estresante estar todo el tiempo pensando, dije, hice, no hice. No, esto es algo que nos va dando la transformación que yo voy teniendo constante en mi relación con Dios. Ser firme y decidido también como docente, es difícil. Y hoy día creo que más, ¿no es cierto, Rubén? No sé qué sí, Rubén. O sea, los niños, por esto de la tecnología, es como que por ahí tienen, podemos decir, más estímulos. Yo jamás me paré a decirle nada a mi maestra, me temblaban las rodillas y me tenía que acercar a preguntarle algo que era propio del saber que yo quería y tenía que preguntarle y no me animaba. Bueno, hoy los niños les gusta dirigir mucho, interactuar mucho con el docente y bueno, y se plantan y te plantean las cosas, pero bueno, ahí está nuestra sabiduría también de pedirle a Dios, ser firme y decidido en lo que yo le digo a este niño. Ver en el educando de manera integral, conociendo sus límites y posibilidades. Y acá es lo que yo mencioné hace un ratito, esto de estar con un niño con síndrome de Down en el aula. O sea, ahí encontré yo un límite en mí. No tenía yo las herramientas para poder trabajar con un niño con una capacidad diferente. O sea, es un desafío muy, muy fuerte, es algo realmente emocionante, pero uno tiene que tener las herramientas. Y realmente esos 2 años que mencioné recién sobre nuestra preparación, y yo no tuve psicopedagogía, ni tampoco vi qué características de alumno yo podía tener en mi aula. Algunos acercamientos así muy por arriba, pero en 2 años y medio lo que más interesaba en mi formación eran los conocimientos científicos, para que yo después pueda transmitir.
pero esa parte por ahí de las dificultades que presentan los diferentes niños, aunque no tengan una discapacidad, pero hay veces tienen posibilidades o limitaciones que nosotros tenemos que conocer, porque realmente cada niño se acerca a su aprendizaje, a su conocimiento de una manera diferente. Y hay veces que queremos con todos lograr de la misma manera el conocimiento y no se puede. Tenemos que estar atentos a esas cosas y tratar de pedirle a Dios que me haga conocer cuál es la posibilidad que tiene un niño y cuál es el límite que tiene ese niño. Y como les digo, cuando somos jóvenes nos equivocamos mucho, pero a medida que vamos acercándonos con la posibilidad de tener mucho más alumnos, podemos aprender de ellos, de los niños. Son nuestros educadores en el aula. Jesús percibía, dice, las posibilidades infinitas que tenía cada persona. Conocía el corazón de la persona. Entonces él no se quedaba con lo que la persona mostraba en ese momento, sino con lo que podía ser. ¿Sí? Bueno, ahí está nuestra sabiduría como docentes. Mantener relaciones interpersonales positivas, tratar bien al otro, ver en el niño también la posibilidad de que Dios puede obrar y transformar, orar por ese niño para que Dios obre en ese niño y transforme su corazón, y quizás aquella dificultad que nosotras como seres humanos no podamos trabajar, pero sí Dios lo puede hacer. Tener cuidado con la salud física y mental, y esta es una de las cosas que a veces tenemos más desgaste los docentes. El trabajar con seres humanos produce mucho desgaste, con niños más, porque todo el tiempo piden, bueno, entonces uno necesita tener un equilibrio emocional, una salud mental, de tal manera que podamos trabajar con ellos con sabiduría. Dios también nos va a pedir cuentas si nosotros no cuidamos nuestra salud, ¿sí? De eso también, porque ¿qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. También, por último, gozar del equilibrio emocional. Hay veces que venimos con algunas preocupaciones, algunos malestares que traemos desde nuestra casa. Me acuerdo de un director, Gustavo Albornoz, no sé si se acuerdan de él, que él decía a veces cuando nos veía alteradas, chicas, dice, la mochilita de casa la dejan colgadita en la puerta, entran y se transforman en maestras. Después cuando se van, en la puerta la sigue esperando la mochilita de mamá, de esposa, de amiga, cargan esa mochilita y se van a casa de nuevo. Y lo mismo en casa, porque muchas veces volvemos con muchas preocupaciones y hay veces que no es fácil, me ha pasado a mí como docente, volver con todo el arrastre de la preocupación, el problema, la dificultad que yo tuve en el aula y voy a mi casa y pobre mi familia. Y bueno, no es fácil el equilibrio emocional. Somos humanos y luchamos constantemente con esto. Así que bueno, pedirle también a Dios para ese día, cada día, equilibrio emocional, para poder estar bien con mi familia y también con las familias que yo atiendo cada día, con el niño que yo atiendo cada día. Ningún líder se puede influir positivamente sobre el grupo si no controla sus emociones. Los maestros que trabajan en esta parte de la viña del Señor necesitan tener dominio propio, mantener bajo control su genio y sus sentimientos y asimismo estar sujetos al Espíritu Santo. Deben dar evidencia de poseer no una experiencia unilateral, sino una mente bien equilibrada, un carácter simétrico, aprendiendo diariamente en la escuela de Cristo. Pueden educar sabiamente a los niños y a los jóvenes, y es un pensamiento que refiere la hermana Huay. Y para terminar, quería contarles una pequeña historia que me impactó cuando la leí en una meditación de la mujer. Quizás aquellas que compran estas meditaciones la han leído, y es acerca de Juan, un jovencito que tenía una mamá con problemas de desequilibrios mentales. ¿Qué pasaba con esta mamá? Cuando ella no era atendida correctamente, lo echaba a Juancito, vivían en el campo, entonces Juancito se iba a vagar al monte, pero él iba a la escuela igual. ¿Quiénes piensan que hicieron la tarea de contención, de alimentación también para este niño? Los docentes de la escuela. Su mamá no estaba en condiciones para poder atenderlo. Pasaron los años y después pudieron ver como resultado en la vida de Juan un hombre
que por la contención que había recibido no solamente de su docente de aula, sino de cada docente que pertenecía a la institución, en alimentarlo, en darle el abrigo y la contención que él necesitaba. Un hombre que pudo realizarse en la vida, pudo formar su propia familia y sus hijos pertenecer a la misma institución que él, creo yo que en su corazón, añoraba mucho y anhelaba que sus hijos tuvieran la presencia de esos mismos docentes que habían estado acompañando su difícil infancia. Miren ustedes la repercusión que podemos tener en la vida de una persona. Quizás a un niño lo tenemos un año en un aula y de ahí no lo vemos más. Pero yo las sorpresas por ahí que nos podemos llevar al llegar al cielo. ¿De qué manera podemos haber influido en un niño y por ende en su familia para que cuando estemos en el cielo poder abrazarlos y escuchar, decirnos gracias por la tarea que hiciste en mi vida, estamos hoy aquí también, tener la salvación? Es un desafío muy grande, una responsabilidad, pero Dios nos da de tal manera en su palabra todos los elementos para poder ser maestros fascinantes. Y aquellos que no son docentes, aquí en la iglesia, en la responsabilidad de líderes que tenga, también tienen una gran responsabilidad, porque son formadores y también por lo que nos observan podemos ser tropiezo o posibilitadores para una persona para que pueda tener la salvación. Así que es el deseo mío en esta mañana haber compartido estas pequeñas palabras para que cada uno de nosotros podamos analizar en nuestra tarea como cristianos de mirar siempre el sol de justicia para poder ser maestros fascinantes.